Muy estimada señora Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, licenciado Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muy apreciables legisladoras, muy apreciables legisladores, excelentísimas señoras y señores, excelentísimos señores embajadores e integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México, muy apreciables presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos, muy distinguidos representantes de organismos no gubernamentales de derechos humanos en México, muy estimados representantes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, señoras y señores. Es muy grato para nosotros, señora Navi Pillay, recibirla en México y en particular en esta casa de todos los mexicanos, en la residencia oficial de Los Pinos, y en especial para este acto en el que la Organización de las Naciones Unidas y México no solo evaluamos el trabajo realizado, muy valioso, de la Oficina de la Alta Comisionada en nuestro país, sino también refrendamos juntos nuestro compromiso inquebrantable con los derechos humanos. Así que agradezco muchísimo su presencia, comisionada Navi Pillay, y desde luego reconozco que su trabajo al frente de este organismo ha sido clave para el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas y desde luego refrendo la voluntad de mi gobierno para seguir trabajando y muy de cerca con la Organización de las Naciones Unidas y con su oficina para impulsar la promoción y la defensa de los derechos humanos en México y en el mundo. Hoy tenemos importantes resultados que vale la pena compartir y desde luego también diagnósticos muy valiosos que nos marcan la ruta a seguir. Estos están patentes en el documento que le acabo de entregar, México, avances y desafíos en materia de derechos humanos, que mi gobierno ha preparado y que compartimos con ustedes, y también recibo y con mucho gusto la muy importante valoración contenida en este documento, el de 10 años de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en nuestro país. La visita de la Alta Comisionada se da en un momento muy importante de los derechos humanos en México y en general en toda América Latina. Un momento en que las naciones de la región estamos trabajando por consolidar nuestras instituciones democráticas y en particular las que tienen que ver con la protección de los derechos humanos y al mismo tiempo enfrentar un enorme desafío regional y yo diría global como es el crimen organizado transnacional. En efecto, señora alta comisionada, el crimen organizado se ha convertido en la principal amenaza de los derechos humanos en nuestro país. La principal amenaza de los derechos humanos, a mi juicio, en varios países de la región y también la principal amenaza para las libertades y los regímenes de derecho en nuestra América Latina. Son precisamente los criminales, más que el Estado, los que están permanentemente atentando contra periodistas, contra activistas, contra migrantes y contra ciudadanos honestos e inocentes en nuestras naciones. En México la sociedad ha resentido el embate violento de estos grupos criminales y por eso utilizamos todas las herramientas del Estado para impedir que los delincuentes sigan atentando contra las libertades y los derechos de los mexicanos. Y estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, pero debo aclararlo, sobre las normas ordinarias. No hay un régimen excepcional en nuestro país, por el contrario, estamos enfrentando este insólito desafío con un esfuerzo extraordinario, pero sin normas extraordinarias
así sea que estén previstas y desde hace mucho tiempo en la Constitución mexicana. Esta diferencia es fundamental compartirla. Lo estamos haciendo con firmeza, sí, porque no hay otra manera de hacerlo eficazmente, hay que hacerlo con firmeza, pero siempre, siempre con la plena conciencia de que nuestra primera obligación es observar la ley. Nuestra primera obligación es proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas en los cuales creemos. A la par de esta lucha por la seguridad, hemos emprendido transformaciones de fondo para ofrecer a los ciudadanos un sistema legal renovado, más transparente y más eficaz, que proteja mejor los derechos de todos. Estos cambios están colocando a México a la altura de las democracias más avanzadas en materia del marco legal que protege los derechos humanos. Quiero referirme brevemente a algunos de estos avances que han sido posibles por el impulso de la sociedad civil, por la iniciativa del Gobierno y por la valiosa decisión de las y de los legisladores en el Congreso de la Unión. En primer lugar, quiero destacar la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entre otras cosas, con ella se ha dado un rango constitucional a los derechos contenidos no solo en la propia Constitución, sino en todos los tratados internacionales ratificados por México, en cuya materia, la materia de derechos humanos, mi país ha sido protagonista y un activo promotor a nivel internacional. Incluso muchas de las configuraciones bajo las cuales operan los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional, la operación misma de la Comisión de Derechos Humanos, tiene que ver precisamente con el esfuerzo diplomático hecho por México durante décadas y particularmente en años recientes en esta materia. Garantizamos, pues, con esta reforma que en todo momento, no solo los mexicanos, sino cualquier persona que esté en nuestro territorio, y esto es fundamental, están cubiertos en todos sus derechos, sin tener que esperar a que se adecue la legislación a los avances mundiales en la materia. Con esta reforma se establece también la obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno de prevenir, de investigar, de castigar y de reparar las violaciones a los derechos humanos. De la misma forma, hemos respondido a la demanda ciudadana de ampliar y fortalecer la autonomía y fortalecer las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales de derechos humanos. Además, la Comisión Nacional tiene ahora la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos que antes tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ejercer acciones de inconstitucionalidad, algo inédito en México, contra leyes federales y locales que vulneren dichas garantías. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que es la mayor ampliación de derechos humanos en un marco regulatorio, desde luego en el país, en muchísimo tiempo, y estoy seguro, en muchas naciones emergentes. En segundo lugar, la reforma constitucional en materia de amparo. Con ella propiciamos que este mecanismo, uno de los principales medios para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos frente a cualquier abuso de la autoridad, responda mejor a los avances en materia de derechos humanos. Ahora existe, por ejemplo, el amparo que protege no solo al ciudadano por la acción de la autoridad, sino por la omisión de la autoridad. De tal manera que el ciudadano puede defenderse no solo de acciones realizadas por las instituciones estatales, sino también de inacciones que considere vulneran sus derechos humanos. Vale la pena destacar, además, que en esta reforma se ha creado finalmente en México las declaratorias generales de inconstitucionalidad, que tienen efecto erga omnes, es decir, abren la posibilidad de que cuando una norma general sea señalada como inconstitucional a partir de un juicio de amparo, deje de aplicarse con efectos generales. ¿En qué radica la diferencia? Que el juicio de amparo mexicano, que de suyo es y era una figura pionera en el ámbito del derecho a nivel mundial en defensa y protección de garantías individuales,
tenía como efecto únicamente beneficiar en el amparo que otorga la justicia únicamente al promovente de ese recurso. Pero ahora con la reforma, con que un amparo reconozca que una ley es inconstitucional, esa ley deja de aplicarse, no solo para esa persona, sino para todos los millones de mexicanos que somos y todos los que estamos en el ámbito espacial y temporal de validez del derecho mexicano. En tercer lugar, quiero referirme también a la nueva ley de migración. Me atrevo a decir, una de las más avanzadas legislaciones a nivel internacional en la materia, que privilegia el respeto y la protección de los derechos humanos independientemente de la condición migratoria de las personas. Esta nueva ley contempla medidas para mejorar la transparencia y el desempeño de las instituciones del Estado que atienden al fenómeno migratorio y protegen mejor los derechos de los migrantes. Algo que quiero destacar es que desde el inicio de mi gobierno propusimos y logramos descriminalizar la migración. Hasta el año de 2007-2008, la migración ilegal en México era un delito y desde entonces dejó de serlo. La nueva ley culmina este proceso de descriminalización de la migración que había empezado años atrás y así el gobierno mexicano está haciendo lo que durante muchos otros años exigimos a otras naciones que hicieran: descriminalizar la migración y atender de manera más sensata y más sensible la compleja realidad migratoria que vivimos. Yo estoy seguro de que cuando todos los países de América tengamos leyes que busquen ordenar los flujos migratorios en lugar de perseguir a los trabajadores migrantes, habremos dado un paso fundamental en la protección de los derechos en la región. En cuarto lugar, quiero señalar también la importancia de la nueva ley de refugiados. México es un país con profunda vocación hospitalaria que en tiempos difíciles para otras naciones ha ofrecido refugio y asilo a miles de personas perseguidas por regímenes dictatoriales o desplazadas por conflictos civiles. Con esta nueva ley hemos generado un nuevo marco jurídico que da certeza a los procesos que deben seguir quienes busquen asilo en nuestro país, que garantiza la salvaguarda de sus derechos y que protege especialmente a los grupos más vulnerables, tal como debe ocurrir en las democracias más avanzadas. En quinto lugar, me refiero a la reforma del sistema de justicia penal. Sabemos bien que sin justicia no es posible proteger los derechos humanos. Por ello estamos transitando hacia un sistema de justicia basado en juicios orales y procesos simplificados, que ofrecen mucho mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. El nuevo sistema incorpora, entre otras características, la presunción de inocencia, con lo cual las autoridades están obligadas a demostrar la culpabilidad de quien sea acusado de algún delito. Además, incluye mecanismos que permitan a cada inculpado saber con exactitud de qué se le acusa, como el estatus del procedimiento que se le sigue, para evitar encarcelamientos injustificados. El nuevo sistema de justicia penal establece más garantías para el procesado. Establece la garantía de ser juzgado en exacta igualdad de condiciones, incluso respecto de la autoridad acusatora, el Ministerio Público. Da la garantía de que sea el juez y solo el juez el que pueda valorar presencialmente las pruebas y las evidencias. Establece la ilegalidad de la evidencia obtenida contra derecho y establece que las pruebas se desahogan presencialmente, además, en un juicio en el que precisamente pondera el equilibrio de las partes frente al sistema acusatorio donde toda la capacidad de juicio estaba del lado del Ministerio Público. El nuevo sistema establece por primera vez derechos para las víctimas y obliga a las autoridades a protegerlas. En suma, todas estas reformas representan la ampliación de derechos más grande de la historia contemporánea de México y estoy seguro de muchas otras naciones.
y con ello estamos poniendo a nuestro país a la vanguardia mundial en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, sabemos que hay mucho por hacer. En especial, sabemos que debemos perseverar para ofrecer mayor protección a quienes, desde las organizaciones sociales, se encargan de promover y defender los derechos humanos. Por ello, hoy me da gusto el haber decretado el acuerdo por el que se establecen bases de mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos en México. Con este instrumento respondemos a una demanda muy sentida de la sociedad civil y de las organizaciones. México, y lo sé bien, debe mucho a los defensores de derechos humanos y hoy damos un paso importante para que desarrollen su labor con mayor seguridad. Así que instruyo a todas las dependencias involucradas, tal como lo dice este acuerdo, a la Secretaría de Gobernación como la responsable de su aplicación, para que trabajen con celeridad en el cumplimiento de este acuerdo y redoblen esfuerzos para que se instrumenten a la brevedad este mecanismo de protección de los derechos humanos. Asimismo, estoy bien consciente de que para poder hacer prevalecer el Estado de Derecho a lo que aspiramos los mexicanos, que es ese y no otro el objetivo de nuestra lucha por la seguridad pública, hacer de México un país de leyes, debemos perseverar y triunfar en ese afán precisamente a través de las leyes. Si queremos que se protejan los derechos de todos, debe ser ejerciendo precisamente una actividad pública que proteja los derechos de las personas. Y estoy bien consciente, y así lo he instruido a todas las dependencias del Gabinete de Seguridad a nivel federal, que debemos proteger los derechos humanos en cualquier acción del Estado y que cualquier violación a los derechos humanos o a la ley debe ser investigada, perseguida y castigada conforme al derecho que tenemos en nuestro país. No solo se trata de una convicción profunda de respeto al marco legal que tenemos, el cual no hemos alterado, es un marco legal que ha continuado vigente y donde no se ha hecho ni declaratorias extraordinarias, ni situaciones excepcionales, ni suspensiones o cancelaciones de derechos humanos que, aunque estén previstas en la Constitución, no se ha recurrido a esa figura constitucional, porque tenemos la convicción de que este esfuerzo tiene que darse en el marco de plena vigencia de los derechos de las personas y que cualquier violación a tales derechos por cualquier autoridad debe ser perseguida y castigada. Esa es la instrucción que he dado y así está siendo cumplido en aquellos casos en que se ha precisamente conocido actos violatorios a la ley o a los derechos humanos que han llevado a juicio y a cárcel a muchos agentes de la fuerza pública. Finalmente, también quisiera coincidir con la alta comisionada de la importancia de tener una visión integral de los derechos humanos, en particular, la importancia que tiene para todo ser humano el acceso a condiciones materiales y sociales que permitan su realización plena. Y quiero decirle, alta comisionada, que México ha puesto especial empeño en esta materia. Déjeme decirle que desde la fecha en que se fundó la oficina del alto comisionado en México, hasta ahora se ha construido, por ejemplo, en materia de vivienda, 1 de cada 4 casas en el país. La cuarta parte de todas las viviendas construidas en México se han construido precisamente desde que está la oficina de la alta comisionada en México, hace 9 años a la fecha. Que la mayoría de esas casas han sido con créditos formales, otorgadas por la banca a razón de más de 600,000 créditos y viviendas por año en promedio, que hemos llegado a tener años de más de 1 millón de viviendas construidas y entregadas. Que en materia de salud, en los últimos 10 años, que coinciden relativamente con la presencia de la oficina del alto comisionado, en México hemos pasado de una cobertura de salud del 45% al 94%. Es decir, en términos gruesos, de 45 millones de mexicanos que tenían derecho a algún sistema de salud pública, médico, medicinas y tratamiento, allá 100 millones de mexicanos, de los 112 que somos,
con derecho a sistema de salud pública por alguno de los mecanismos establecidos. Que en materia de educación, por ejemplo, hemos aumentado la cobertura en educación primaria al 100%, es decir, a partir del año pasado, todo niño en edad escolar de educación primaria tiene un lugar en una escuela pública. Y también hemos aumentado la cobertura de educación media del 42% al 67% a la fecha, y hemos aumentado en los últimos 4 años nada más de la educación, en los últimos 10 años hemos aumentado de 19 a 31% la cobertura en educación superior, y de ellos en los últimos 4 años del 24 al 31. De hecho, usted puede constatar, alta comisionada, que México ha estado muy comprometido con las metas del milenio y es quizá de los pocos países en desarrollo que están cumpliendo y cumplirán a cabalidad las metas que nos establecimos en materia de desarrollo social, de educación, de salud, de vivienda, de servicios y otras, tal y como establecen las propias Naciones Unidas. De hecho, la cobertura en servicios de electricidad llega ya al 98% de las familias y en mi gobierno llegará al 100% de comunidades mayores de 100 habitantes. Que en materia de cobertura de agua o de alcantarillado hemos superado ya el 90% y que en todos y cada uno de los indicadores, quizás salvo en mortalidad materno-infantil, donde hemos tenido notables avances, pero aún estamos abajo de la meta, en todos los indicadores de las metas del milenio, que son indicadores de realización de derechos humanos sociales, México está cumpliendo. Señoras y señores, las reformas a las que he hecho alusión representan, pues, la ampliación más grande de derechos de la historia contemporánea en nuestro país. Y estoy seguro que con ello estamos poniendo a México a la vanguardia en la protección de los derechos humanos. Este esfuerzo que estamos haciendo los mexicanos de promover y proteger los derechos es una responsabilidad compartida, lo sabemos, por todas las naciones. México ha asumido la parte que le corresponde en la tarea y por ello ha trabajado en el fortalecimiento de las instituciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy el reto del continente sigue siendo muy grande. Las naciones de la región tenemos el desafío de fortalecer nuestras instituciones democráticas y proteger los derechos humanos. En esa tarea, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene la delicada responsabilidad de apoyar este proceso en toda la región, de brindar a los gobiernos asistencia técnica y conocimientos acumulados de experiencias previas. En particular, mi gobierno agradece a la Alta Comisionada de Naciones Unidas el valiosísimo apoyo que a lo largo de estos 9 años hemos recibido de su oficina establecida en México. Creo que juntos, Gobierno mexicano y Naciones Unidas, a través de la Oficina de la Alta Comisionada, hemos podido avanzar en esta delicada materia importante para todos. Y reitero que tenemos la firme voluntad de aportar nuestra experiencia y de compartir el trabajo que hemos realizado en la materia, de contar con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada para seguir luchando hasta lograr la seguridad que queremos los mexicanos, sin que eso implique un deterioro de la protección de los derechos humanos proveniente de agentes del Estado, independientemente del enorme deterioro que desde luego provocan los agentes del crimen a los cuales combatimos. Y que una vez lograda la restitución, reconstrucción y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y justicia que tanto necesitan ese esfuerzo en México, estoy seguro lograremos un ambiente de paz y de tranquilidad que todos anhelamos en el marco siempre de la protección de los derechos fundamentales. Tenga la seguridad, alta comisionada, de que usted y la ONU tienen en México un aliado para la promoción y defensa de los derechos humanos. Y tenga la certeza también de que seguiremos trabajando juntos para que los derechos humanos sean una realidad no solo en México, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias.